hablábamos con Raúl, que estamos haciendo una charleta ahí de por qué es importante, pues, digamos, superar la dicotomía esta izquierda-derecha, en definitiva, ¿no? Izquierda-derecha y todos los, además, todos los ismos y todas las, espera un momento que regulo el micro, ahora. Y todas las tonterías que todo eso pues conlleva y además las grandezas también, ojo, porque al final de esa dicotomía y de ese choque de pensamientos, pues hay mucha, se ha aprendido mucho y se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero yo creo que ha llegado la hora, es lo que estaba discutiendo con Raúl, a ver si él me da la razón, me la quita o a ver qué opina, que yo estaba diciendo que ha llegado la hora de superar todo. O sea, yo superaría todo, el nazismo, el comunismo, la derecha, la izquierda, el liberalismo, o sea, los conservadores, los liberales de los ultras, los no, los sí, los monárquicos. Yo lo superaría todo y pondría a los politólogos a trabajar a inventarme nuevos paradigmas. No sé si tú lo ves eso factible. Sí, sí. Lo único que se te ha olvidado, pero yo, es la cuarta teoría política. Hay que superarla también. Ya vamos por la quinta. Ah, vale. Lo de Dugin, digo. Le llama cuarta teoría política, pero yo creo que es más bien 3,5. Es un neofascismo así, con una especie de neofascismo. O sea, claro, es que tú estás ahora en la teoría, lo que me quieres transmitir con eso es que, digamos, que cuando tú intentas superar todos los términos, ¿no? Acuñados ya, al final lo que haces es un neo algo. O sea, lo que haces es repetir la jugada, pero de una forma más extrema. ¿Lo ves imposible inventar alguna No fórmula? lo veo imposible. O sea, no estoy diciendo que cualquier superación sea imposible. Digo que la superación que intentó Dugin fue medio fallida. Vale, la de Dugin, digamos, no salió bien. Hasta donde yo no he leído mucho, pero lo que le he leído y lo que he escuchado, a mí sí me parece un poco fallida, porque hace una defensa de la tradición así como muy acrítica. Yo qué sé. Ya. Hombre, a ver, tiene un punto complicado, ¿eh? Yo le he dado muchas vueltas y tiene un punto complicado. Yo al final creo que, no sé si cómo lo ves tú, ¿eh? Yo al final creo que quizás el rollo estaría es decir, en plantearlo ya de una forma casi, a ver, y ojo, con todas las comillas, pseudo religiosa, o sea, pseudo mística, o no sé si por ahí podría quizás ir los tiros. No lo sé. Hombre, a ver, yo eso sí que lo rescato y lo compartiría, digamos, con Dugin. A ver, no es exactamente en qué sentido él. Bueno, claro, él reivindica. Claro, es que por eso digo que es un neofascismo, porque se centra mucho en atacar el materialismo y reivindicar, pues eso, la superación del materialismo con la trascendencia, la religión, demás. Eso sí, lo comparto bastante, pero claro, o sea, yo, por ejemplo, yo no hago una defensa de la tradición tan crítica, o sea, yo no reivindico, él reivindica el cristianismo ortodoxo tal como es, y yo no reivindico el catolicismo tal como es. Sí, justo el otro día, por ejemplo, en comunidad pregunté a los seguidores, a los que siguen mi canal, que si no sería lo mejor conservar la cultura católica y prescindir de la iglesia, por ejemplo. O sea, para que veas que pues lo mío no es tan... es bastante más crítico que lo de Dugin. Sí, sí, sí. En el Ya. sentido religioso y tradicional. Claro, porque la religión para ti, me imagino que, o sea, sigue siendo necesaria de una forma o de otra. No le ves todavía utilidad. Claro, sí. Si no necesaria, bueno, digamos que necesaria para una gran parte de la población, podríamos decir. Por no incluir a todos, algunos no, aunque habría que verles en el lecho de muerte a todos ellos. Tiene un punto ahí que no se puede, o sea, que no la podemos, digamos, descartar por muchas razones, ¿no? Claro. Primero porque hay una parte de la población que la necesita, o sea, que todavía ves que es necesaria para muchas facetas de la vida de gente, ¿no? Y luego porque tiene un papel institucional todavía importante, o el papel ya no se lo ves tanto, ¿o sí? Bueno, también porque
porque esto es algo que se ha dicho muchas veces, porque cuando se prescinde de las religiones tradicionales, de las religiones más enfocadas en el más allá, se acaba sustituyéndolas por religiones ateas más centradas en el más acá. Y como he dicho muchas veces, eso pueden ser peores las nuevas religiones porque te están poniendo dogmas sobre eso, sobre lo material, sobre lo terrenal, lo del más acá, mientras que las otras religiones te ponen dogmas sobre todo acerca del más allá. Entonces, claro, pues el ejemplo que suelo poner, un científico creyente como científico no influye ahí sus dogmas religiosos, sus creencias. Claro, te quiero decir, sin embargo, alguien que tiene una religión secular, pues ya como científico, sobre todo si científico social, que tendrá más oportunidad de meter esos sesgos, pues va a afectar más a lo material, al más acá. Sí, Pero vamos, esto es complicado, se podría decir mucho, porque las religiones siempre influyen en el más acá, siempre ponen dogmas sobre la vida terrenal, por supuesto. Y luego, mira, ahora se me estaba ocurriendo una cosa muy tonta, pero que ya verás que yo creo que va a dar juego, ya verás. El tema de ético, por ejemplo, y moral y tal, que al final lo infiltra todo, ¿no? Bueno, todo lo impregna todo eso, lo impregna todo de una forma o de otra. Y mira, el bofetón ese del Will Smith en el Oscar, ¿vale? El tema de moda. Hombre, es que da un juego que te caga. Abres Facebook y todo el puto mundo hablando lo mismo, yo flipo. Es que da muchísimo juego, pero claro, no como lo utiliza normalmente la gente, sino que ahora ya verás lo que te quiero decir, ¿no? Porque claro, el tema es el siguiente, es decir, aquí hay, pues eso, ¿no? Los que te van a decir que está muy mal, que recurrir a la violencia y tal, y que nada justifica recurrir a la violencia, ¿vale? Lo típico. Y que por lo tanto lo de Will Smith está muy mal, ¿vale? Luego están los que justifican que, bueno, ante una ofensa tan grave, pues puede llegar a estar no justifican el bofetón porque no pueden, ¿no? Sobre todo los que son famosos, pero de alguna forma lo justifican, ¿vale? Y luego están los que te van a decir que está mal porque es un acto machista, porque se ha auto-otorgado él el derecho a defender a su mujer cuando su mujer mayorcita y se podía defender sola, y contestando cuando lo creyese oportuno y tal. ¿Qué frase más bueno, típica? pues esta la están utilizando que ni te cuento. No, sí, por eso lo digo. Ya me imagino que la usas porque la usas como cliché, Correcto. Como el cliché que siempre se repite. Que a mí me hace mucha gracia porque dices, hombre, a ver, entiendo la parte en la que tu marido quizá te defiende de unas maneras que tú no compartes, por ejemplo. Ahí lo entiendo. Pero cuando se trata, claro, porque es del caso del que estamos hablando, se trata de palabras, de una afrenta verbal, ¿no? Y defenderte de esa afrenta verbal, pues claro, tú igual querías defenderte de una manera y tu marido elige defenderte de otra que tú no compartes, vale, hasta ahí bien. Pero cuando se trata de defenderte físicamente, ahí sí que es muy estúpido, porque es en plan, o sea, la mayoría de las mujeres, pues, van a ser más débiles físicamente que la mayoría de sus parejas. Por lo tanto, ahí claro, es normal que en un caso de violencia física el hombre te defienda mejor que tú misma. Sí, es más fuerte, sencillamente. Sí. Más alto, más... Está claro. Y luego a mí, por ejemplo, los que de alguna forma justifican y tal, ¿no? Pero sobre todo haciendo ver que no son machistas y que lo justifican solo por un tema de que, bueno, de hecho, hasta el Pablo Moto, de alguna forma, ha hecho una justificación como diciendo, bueno, tú tampoco sabes cómo reaccionaría, o sea, que nadie puede, digamos, Hombre, claro. tirar la piedra porque nadie sabe cómo le reaccionaría el cuerpo claro. en ese momento, ¿no? Pero ese mismo Pablo Moto, por ejemplo, yo lo he oído haciendo una condena absolutamente radical del ataque de Rusia a Ucrania, ¿vale? Porque es una agresión también de Rusia a Ucrania. Entonces, claro, el mismo personaje, claro, el mismo personaje, ¿la has pillado, no? Pensaba que ibas por ahí y digo, a ver si iba por ahí. La has pillado, o sea, el mismo personaje que es capaz de decirme que bueno, que de alguna forma hay que perdonar a Will Smith porque, bueno, vale, él agrede
a una persona que al final, pues bueno, tampoco la ha hecho tanto, de hecho, la ha agredido, en todo caso, si es que se puede considerar agresión, la ha agredido verbalmente. Entonces, ante una agresión verbal, en todo caso, estás autorizado a hacer una defensa verbal, pero no, digamos, una violencia actuante, ¿no? O sea, con tu cuerpo, ¿no? Puesto que normalmente defenderte físicamente está autorizado si tú recibes una agresión física también, ¿no? Por lo tanto, hay una desproporción en la respuesta, ¿no? Pero, sin embargo, esa misma persona es capaz digamos, de alguna forma, de darle una vuelta para perdonar, o que perdonemos, entre comillas, el acto de violencia, porque es un acto de violencia física de Will Smith, y sin embargo no es incapaz de buscarle ningún tipo de peros o ningún tipo de matiz a la agresión rusa a Ucrania. Claro. ¿Sabes? O sea, claro, a mí esto hay algo que me chirría, ¿eh? No Hombre, sé, igual con razón o sí, no lo sé. A ver, en su defensa habría que decir que Will Smith no ha matado a nadie. Bien, es cierto. Pero por otra parte, también habría que decir que es un error muy extendido el hacer, pues eso, analogías entre la violencia a nivel individual y la violencia a nivel estatal. O sea, al comparar esta idea de que la guerra tiene que ver con la agresividad, con la impulsividad y tal, cuando la guerra es una de las cosas que se calculan más fríamente. O sea, que es una cuestión de, a ver, ¿me conviene, no me conviene? ¿Tengo que defender mis intereses? Es más así. Es un error muy frecuente, interpretar la guerra en clave psicológica. Y, no, un tío que se enfada mucho y hace la guerra a otro país. O sea, la cuestión temperamental se podrá ver en los soldados, pero en el que declara la guerra, poco, creo yo. Sí, no, eso está claro. O sea, ese tema está claro, porque además yo mismo en algunos podcasts que he colgado sobre la guerra de Ucrania-Rusia, de hecho lo dejo meridianamente claro, porque veo que ese error se comete un montón. De hecho, el error de esto de repente todo el mundo se vuelve analista de la psicología de Putin, todo el mundo... Como si eso lo explicara todo. Como si Sí, exacto. Lo ven como un loco, lo ven como un psicópata, otros dicen que es la reencarnación de Adolf Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, cuando hace 22 años que lo conocen, pero bueno, y creo que ha mandado sobre Rusia 18 años, menos los 4 años que metió al Medvedev ese, o 5. El tipo ha gobernado Rusia desde hace un porrón de años y de repente lo descubren como Adolf Hitler, ¿sabes? De repente. O sea, quiero decir que sí, es una cosa que a mí me tiene alucinado. O sea, que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no tiene nada que ver una agresión de guerra con una agresión individual, eso está claro. Y es un error hacer una analogía o perpetrarla o ni siquiera mencionarla, y yo lo acabo de hacer, digamos, de alguna forma o de otra. Pero sí y no, te explico, porque el sí y no. Es decir, si haces una analogía total, así, absoluta, sí, es un error. Pero yo es que no es tanto una analogía de la guerra sino más bien yo lo que quiero llevarlo es al terreno de la agresión. Es decir, ¿por qué unas agresiones nos parecen tan malas, ¿vale? A pesar de todo lo que me has dicho, que son todo es muy cierto, o sea, todo... pero a pesar de todos los argumentos que me das, yo sigo viendo que se puede trazar analogías en cuanto a la agresión, la agresividad. Es decir, si tú eres una persona pacifista o pacífica, o una persona que pretende dar esa imagen, ¿no? De ser una persona que rechazas totalmente la violencia, ¿no? De plano. Que a mí me da la impresión que es un poco lo que quiere transmitir casi todos los famositos estos. Es decir, casi todo el mundo que tiene un cierto estatus en la sociedad lo primero que te quieren hacer ver, y sobre todo todos los postmodernitos estos y toda la gente podemita, todo ese corte y tal y cual, que sobre todo son muy pacíficos, que jamás agredirían a nadie, ni a nada, ¿no? Vale. Y entonces, claro, ¿cómo puede ser que una persona que quiere transmitir esa imagen, de repente, ahí o sea, ¿cómo le puede encontrar una justificación a la agresión de Will Smith? ¿Sabes? Muy pacifistas, pero con el fascismo no se dialoga, el fascismo se le combate. Por ejemplo, muy bien. Ahí, por ejemplo, oyes barbaridades. Y de hecho ahora, justamente como a Putin se le ha puesto de facha, de alguna forma,
se le ha puesto, digamos, pues bueno, a Putin ya le han deseado la muerte, tal. Gente que hasta hace 4 días te hacían ver que eran muy pacíficos, muy, oh, ¿sabes? Aquello como ositos de peluche. Todo es, todo es, ¿sabes? Peace, love, tal. Y de repente, sí, cuando demonizan a alguien, ya está, ya vía libre, ¿no? O sea, a este se le puede hacer lo que uno quiera, ¿no? O sea, yo veo, en definitiva, yo no sé si tú lo ves, hipocresía por un tubo, es lo que Hombre, yo detecto. está clarísimo. Hipocresía, como siempre, el ser humano es la cosa más hipócrita que te puedes echar a la cara. Quiero decir, o sea, en general, quiero decir, yo veo esto, porque además, yo no sé tú, pero yo nunca me he fiado de las personas que me van por la vida de pacíficas, no me fío nada, no me fío nada, nada, Ya. en absoluto. Porque yo siempre que he visto las reacciones más violentas, siempre las he visto en las personas que supuestamente son de los que no mataban una mosca. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que el mayor ejemplo de hipocresía de esta, bueno, digamos progre en este caso sería supuestamente ultraizquierdista. No sé si te acordarás del Mesgui, el del Club de los Poetas Violentos, que salió hace poco, una entrevista que le hicieron en Spanish Revolution, que decía, joder, es que lo que pasa ahora es que se está normalizando el odio, ¿sabes? Se está normalizando el odio porque, claro, es que no solo Vox, es que PP y Ciudadanos, es que son fascistas, es que son nazis. Y es que antes, cuando yo iba por mi barrio y veía a un tío con la bandera española, pues le pegaba un bofetón y le dejaba marcados los dedos. Y ahora no puedo hacerlo porque, claro, no puedo pegarles a todos los que veo. Y se está normalizando el odio. ¿Tú has visto una declaración más incoherente, más hipócrita, más vergonzosa alguna vez? No, la verdad es que... Está normalizando el odio joder, y yo ya no puedo odiar como odiaba antes y pegarles a la gente que odio como antes, joder. Se está normalizando el odio, tío, y no podemos ahí pegarle a la gente por llevar la bandera de España. Es que esto no puede ser. ¿En qué mundo vamos a acabar viviendo? ¿En qué mundo? Sí, sí, eso decía, pero tío, es que ahí son tantos y no los puedo pegar a todos. No, bueno, es que esto, bueno, como la otra vergüenza... Esa gente tiene la cabeza hecha mierda directamente. Sí, Para sí, que sí. tú entiendas que la bandera de tu puto país es un símbolo de odio, o sea, es que hay que tener la cabeza frita. Sí, 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 eso desde luego. Pero es que aquí porque se ha hecho, ya lo sabes tú, es que la puta relación esta que no hay manera de romper, no sé si alguna generación la conseguirá romper alguna vez. Vaya igual a Franco. Exacto, esa bandera española igual a Franco, ya está. Es que de ahí no lo sacas. Todo el mundo que tiene un sesgo un poquito de izquierda en ese país, no hay manera de que se lo quiten. Pero es que a mí lo que me alucina es que es intergeneracional, o sea, es decir, yo lo podía entender esto de mi abuelo, ¿vale? Bueno, mi abuelo que vivió realmente era un hijo de, o sea, un niño de la guerra civil, de posguerra, ¿no? El típico niño de posguerra que vivió Franco de lleno toda su vida, yo creo, bueno, hasta los últimos años, que ya murió. Cuando él murió ya había muerto Franco hacía unos años, digamos, ¿no? Pero vivió todo el franquismo, se lo comió todo, la posguerra, la guerra civil de muy pequeñito, pero se la comió a través de sus... Pues digamos, lo puedo llegar a entender, ¿no? Puedo llegar a entender que el resto de su vida asocie la bandera española con Franco. Bueno, se puede entender, es humano. También podía no, pero bueno, venga, va, sí. Pero, por ejemplo, Pero aún así le está dando la razón a Franco. O sea, quiero decir, sí, lo que sí. digo siempre también, es que me repito mucho, si Franco dice España soy yo, y luego los supuestos antifranquistas, bueno, sí, antifranquistas, por llevar la contraria, ala, pues sí, España eres tú. O sea, renuncian a su españolidad. O lo de, por eso, los rojos son anti-España, y van los rojos Claro. y pues sí, vamos a ser súper anti-españoles. Es el tremendo error que se cometió en este país, que no se entiende, ¿eh? Que no se ha cometido en ningún otro país que no sea España. O sea, eso sí que es una cosa muy nuestra. Sí, no, es bastante único, sí. Es único en el mundo. Es Porque único. yo no conozco ningún país que haya hecho ese tipo de asociaciones ni Alemania. Que mire que Alemania sí que tiene de verdad Así que, razones ahí como sí que, para renegar de ser alemán, ¿no? Porque realmente... ahí sí que aunque últimamente se abusa del tema de la leyenda negra, pero aquí sí que yo creo que la leyenda negra tiene mucho que ver. Aquí está ganada a pulso, claro. La leyenda negra fue muy alimentada con el franquismo, Sí. que también hay que decir que Franco también era en parte negro legendario. ¿En qué parte? Pues en la que decía
que los españoles no están preparados para la democracia, que los españoles necesitan mano dura porque son muy descontrolados. Eso también es leyenda negra. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, si él lo hubiera justificado con el tema vasco y catalán, pues aún. O sea, es decir, si él, por ejemplo, hubiera dicho, no, o sea, no hubiera dicho los españoles, sino que en España tenemos un problema con los nacionalismos, por ejemplo, un problema serio, y por lo tanto no nos podemos comportar como otros países, porque a la que les dejas un poco de cuerda, te comen la mano, aún se podría haber entendido, digamos, argumentado de esa manera, pero con el argumento que tú me estás diciendo, no, porque... Eso es típico, eso es un cliché enorme del franquismo sociológico. Es que los españoles, a los españoles hay que dar un poco mano dura porque son muy anárquicos. No, pues ahí ves, ese es un gran error. Yo no sabía que él había utilizado mucho ese argumento, no lo desconocía, pero si lo ha hecho, pues fue un error tremendo, tremendo. Él tendría que haber personalizado los problemas en quien los ha traído siempre a España, que es Cataluña y País Vasco, básicamente. No, que claro, es que realmente si tú tienes que personalizar algún tipo de problema en España, en cuanto al sentimiento nacional... ¿no? Lo han traído los franceses, claro. Lo han traído los borbones también franceses a llegar aquí a gobernar, lo han traído muchos, a ver. Sí, tampoco, pero eso no es una excepcionalidad. Pero Raúl, pero eso no tiene nada de excepcional. Eso ha pasado en todos los países europeos. Cuando había monarquías, se casaban y tal y cual entre... Si es que mira, hay lienzos entre Rusia e Inglaterra, porque el zar ruso, el último zar, el que se cargaron, tenía sangre real inglesa. Pero claro que las familias reales... Ahí está. Eso no es ningún problema. Ya en esa época se podía decir que las élites no tenían patria. Exacto. O sea, eso no tiene por qué constituir un problema. Es decir, eso de que haya habido borbones franceses aquí y tal y cual no tiene por qué constituir ningún tipo de problema a nivel de identidad nacional. No, sí, porque no solo es que fueran franceses, es que afrancesaron España y a través de idealizar lo francés y demonizar lo español. Es que es otra cosa, no es solo que fueran franceses. Bueno, pero esto... Los Habsburgo que eran austriacos, se supone, pero no demonizaban España ni idealizaban Austria. Bueno, Austria, ¿no? Porque fue el Sacro Imperio Romano-Germánico lo que fue. Esa cosa, sí, que se ha transformado en mil nombres, mil leches. Esa nación que sí que siempre dice... es que España es un problema filosófico. No, el problema gordo es Alemania, que no hay manera de delimitarla, no hay manera de definirla, o sea, no hay manera de... Tú no sabes si Alemania puede incluir incluso los países nórdicos y me apuras Gran Bretaña, porque hay todos sajones y tal. Sí, claro. Alemania está muy desdibujada y es un problema que... Bueno, es el problema que tienen todos los imperios, digamos, que son de tierra adentro, es decir, que tienen un nombre... Pero no necesariamente, o sea, quiero decir que es mucho más fácil... pues eso, delimitar y tal. O sea, están los imperios marítimos que lo basan todo en el mar, digamos. La nación francesa, la italiana, yo qué sé, la española mismamente, la portuguesa. Bueno, así, en España y Portugal sí que hay un problema, está claro, de indefinición y tal en la península, pero al menos tienen otro idioma. O sea, pero es que Alemania, dentro de Alemania se hablan muchos dialectos, a veces más distintos entre sí que el catalán y el español, y luego en Holanda se habla una lengua pues así, pues que puede ser tan distinta al alemán oficial como algunos de esos dialectos, igual. Y luego tienes, pues eso, la parte alemana o neerlandesa de Bélgica. Tienes Dinamarca, tienes Austria, sobre todo Austria dice que hablan exactamente el mismo idioma en principio, y es eso que está muy desdibujada. La nación alemana es muy difícil de decir aquí empieza, aquí acaba. Puede ser o muy pequeña o muy grande. Y claro, al final, como se vio con Hitler, podía ser toda Europa, Alemania. Sí, no, bueno, aunque ahí yo creo que había más... Es que lo del episodio de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler está muy mal entendida por la mayor parte de la gente, porque el movimiento nazi, al final, si le quitas la tontería esta mística y le quitas la tontería racista, al final era un movimiento legítimo en el sentido de, me explico, en el sentido de que tanto derecho tiene Alemania en la Segunda Guerra Mundial de intentar restablecer su honor,
perdido en la Primera Guerra Mundial e intentar quitarle el cetro a los ingleses y robárselo y hacerse ellos los dueños de Europa y del mundo, como lo tuvo Inglaterra en su día, como lo tuvo Estados Unidos después, y como lo tuvo en su día España, y como lo tuvo en su día Roma. Es decir, si, yo no, y ahora mismo, por ejemplo, yo la única excusa que le pongo a Rusia y a Putin es que tiene todo el derecho soberano a querer invadir otro país. Es decir, si tú te sientes con la capacidad y con las ganas de ampliar tu territorio, de ampliar tu hegemonía o de quitársela al que la tiene, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Otra cosa es que lo consigas, otra cosa es que el resto del mundo te deje. Tampoco es, voy a conquistar más territorio, no. Voy a conquistar más territorio porque en él hay muchos rusófilos, rusoparlantes, y que incluso se han producido limpiezas étnicas. Luego, por la otra parte, pues sí, Rusia también ha hecho barbaridades y tal, pero quiero decir que no es solo conquistar más territorio, es conquistar más territorio que se considera ruso. Sí, bueno, eso es la excusa, ¿eh? Eso es un poco... Hombre, la excusa... eso es la excusa, no, es decir, no es excusa solo. No es excusa solo. No, no es solo excusa. Pero puede ser usado como excusa, pero sí. Puede haber razones. No. Y las hay, porque en el Donbass ya hace 8 años ya que se estaba desangrando el Donbass, y de alguna forma o de otra había que poner punto y final. Y yo creo que una de las formas de poner punto y final ha sido declarar la guerra, eso está claro. Pero yo creo que no es la primera, ¿eh? Yo creo que Putin ahí tiene un multicapas de razones, y la mayoría son económicas y de índole más bien de intentar, si no socavar, porque él sabe muy bien que no, pero por lo menos debilitar la hegemonía americana, no nos equivoquemos, quiero decir, de alguna forma o de otra, incluso él está planteando hasta salir del dólar. Todo lo más materialistas y realistas posible, pues claro, se puede pensar que lo más importante es el territorio, los recursos. No te quepa la menor duda. Todas las guerras al final se hacen para ganancias bestias. Sí, lo más importante es sí. Claro, al final es el poder, ya es el poder político, económico. Claro. El tema de la rusofonía y el tema de defender a los rusos del Donbass y tal, bueno, eso queda muy bien de cara a tu público. No, claro, eso queda muy bien. Alguna razón le tienes que dar a la mamá del soldado que vas a mandar a morir. ¿Me entiendes lo que digo? Eso desde luego, Claro, a la mamá del soldado no le puedes decir, es que voy porque, mira, por las tierras raras, por el tal. Claro, ahí ya le tienes que decir, no, vamos a defender a hermanos rusos. Entonces la pobre mujer, pues bueno... De cara al público, a nivel propagandístico, está claro que es mucho más efectivo, pues eso, vamos a salvar a nuestros hermanos rusos que están siendo masacrados. Colicuá. Eso siempre hay que dar un rollo sentimental, pero ya sabes tú que, como tú bien has dicho además hace un rato, todo es mucho más frío y mucho más calculado, y hay razones muy poderosas que se llama don dinero, claro, detrás. O sea, que decir, hay un montón de razones poderosas. Él ha intentado un brazo, digamos, o sea, es un pulso ahí, le ha echado el brazo ahí, el pulso a América. ¿En qué sentidos? El primero, si le salía bien la jugada, China y la India, en sus cálculos, en un momento determinado se iban a poner en su bando, ¿vale? Iban a rechazar también el SWIFT, ellos también, y se iban a crear entre ellos tres una especie de SWIFT nuevo, asiático, ¿vale? Sí, o sea, China entiendo que es más o menos neutral, lo que pasa es que sí que apoya a Rusia, porque, claro, porque han intercambiado, o sea, porque China reconoce a Ucrania como parte de Rusia y a cambio Rusia reconoce a Taiwán como parte de China. Colicua, también, es que está esto también. Y luego está, ya te digo, que en una apuesta todavía más fuerte, él pensaba, si empezamos por ahí, igual los llevo también a crear una nueva moneda incluso, ¿sabes? Una nueva moneda, un nuevo espacio de intercambio bancario, etcétera, en el cual prescindimos del dólar en sus más locos sueños, ¿no? Claro. Prescindimos del dólar y establecemos una moneda común entre los dos, entre China y Rusia, y luego a ver si se agrega con un poquito de suerte la India, y con un poquito de suerte Irán, y con un poquito de suerte, yo qué sé, hasta todo el sur de Asia, ¿no? Vietnam, etc., ¿no? Y esa es la gran apuesta que él tenía detrás de la cabeza, y que tiene todavía, yo creo, que no se le ha pasado, yo creo, todavía la fiebre, Se le ha bajado un poco porque ha visto que ni era tan fácil conquistar Ucrania, o por lo menos la parte que él quería, que le interesaba, ni Europa estaba tan desunida, ni tan vieja y chocha como él pensaba, ni Estados Unidos estaba tan dormido como él pensaba tampoco. Claro.
etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ha flipado mucho con la reacción. Ha Y flipado mucho con la reacción. además toda esta jugada, bueno, esta crisis nos interpela también a nosotros como españoles y como hispanos, porque podemos aprovechar para cuando Estados Unidos esté débil, pues echar a los estadounidenses de España como se pueda e intentar, pues eso, intentar unirnos a la hispanidad. Y yo comparto bastante lo de Vanguardia Española, Armesilla. Esa agenda de unirnos. Bueno, él quiere unir directamente a la iberosfera. Yo creo que eso es empezar la casa por el tejado. Primero une a los hispanos y luego ya veremos si se unen los lusoparlantes, que joder, es mucho más complicado. Y salvando eso, pues yo estoy de acuerdo. Porque además él propone aliarse con China. Yo estoy también bastante de acuerdo. Aunque fuera solo por probar, a decir, a ver, hasta ahora Estados Unidos, pues sí, nos ha dado algunas cosas, nos ha quitado otras, pero parece que últimamente nos perjudica más que nos beneficia. Venga, vamos a probar a aliarnos con China, a ver qué tal. Bueno, a ver, yo primero, es que claro, ahí hay mucho. Yo, por ejemplo, con Armesía me gustaría tener una charla con él algún día sobre esto, e incluso que participaras tú o algunos más, Bruno, y estaría interesante. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, de Armesía lo escucho muchísimo, y todas sus tesis las tengo bastante en la cabeza y creo que las puedo, a estas alturas, y puedo hablar de ellas, digamos, ¿no? Con bastante, digamos, soltura. ¿Qué ocurre con esto? Yo veo ahí un poco de... te explico. La teoría la veo perfecta. Yo también, la suscribo de pe a pa. O sea, quiero decir, perfectamente. A mí me encantaría recobrar una cierta armonía entre todos los hispanos y de alguna forma reconstruir de una forma muy distinta, muy diferente, mucho más horizontal, mucho más... Claro. una especie de imperio, llámalo hispano, ¿vale? No digo ya ni español, o sea, para que no se me ofenda ningún sudamericano. Más que imperio es, digamos, en pie de igualdad, alianza, no, porque además es eso, porque hoy en día, pues, la capital de la hispanidad no sería Madrid, sino que sería México DF. Yo entiendo que sí. Si queremos ser serios, sí. Debería ser México DF como mínimo, sí. Y realmente sería muy beneficioso en muchísimas cosas. Pero, dicho esto, España tiene el eterno problema ¿no? Desde que fuimos imperio, digamos, ¿no? Desde que conquistamos América y logramos ser imperio, el último imperio meridional, digamos, lo más parecido a Roma, que se pudo reconstruir. La primera globalización con éxito también, etcétera. Que no es muy a celebrar tampoco. No, porque tiene sus aspectos negativos. Claro. Pero bueno, dicho esto, que está muy bien. Luego, pongámonos realistas, ¿no? Yo le diría a Armesilla, a ver, vale, ahora sentémonos y empecemos a mirar en qué mundo vivimos, ¿no? Y dónde estamos, y en qué situación estamos, y con la tecnología actual, con los progresos actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es posible esto? Sinceramente, no. Al menos no directamente. O sea, no. Hombre, es posible, o sea, no es posible hoy por hoy, pero quizás sea posible lo que te decía yo, aprovechando los cimientos. Aprovechando el momento de debilidad y de tener muchos frentes abiertos por parte de Estados Unidos, sí. En ese momento igual sí que se podría. Sí, pero claro, primero, tienes que tener el consentimiento. Perdona, es que se me acaba de ocurrir. Es que, claro, para echar a Estados Unidos, por ejemplo, España sola no iba a poder echar a Estados Unidos. Tendría que aliarse con China antes para echar a Estados Unidos. Ahora me vas pillando. Es decir, empecemos por construir donde hay que construir. Es decir, primero de todo, seamos alguien en Europa. Y si quiero incluso ser aún más tiquismiqui, primero de todo, construyeme una España articulada. Que le den a Europa y sobre todo que le den a Occidente. Exacto. Pero primero de todo, mira, si quieres reconstruir todo esto, yo diría, primero de todo, reconstrúyeme una España seria. Republicana. Sí. No, claro, eso es lo primero, claro. Republicana, como sea, pero primero de todo tienes que tener una España articulada y seria. Es decir, me da igual, federal, republicana, lo que tú quieras, pero construyeme algo que pueda durar 100 años. O sea, quiero decir, sin peleas. Es decir, algo que sea realmente sólido y que los puñeteros catalanes y vascos estén de acuerdo una puñetera vez y se integren.
Precisa, ¿qué me inventas? los puñeteros catalanistas y basquistas. Sí, correcto, bien Que tú matizado. también, que tú también eres catalán, de hecho. Es Aunque de adopción. es verdad. Siempre me olvido, porque siempre voy al atajo. Y está mal por mi parte, porque parece que los meta a todos del mismo saco y Claro, somos claro, muchos macho. y Es somos que, muchos en Cataluña y somos muchos en el País Vasco que nos claro, sentimos claro, españoles. 50% más. Exacto. Entonces, vamos reformulando con los matices adecuados. Primero de todo, construyamos algo en la que nos sintamos todos identificados, a gusto, etcétera, y que firmemos un contrato que dure por lo menos 100 años, por decir algo, ¿no? Ahí tienes razón, Errejón. Hay que enamorar. España tiene que enamorar No sé, tenemos a que inventar. catalanes y vascos. Tenemos que inventar un proyecto. El proyecto de España tiene que seducirles para que quieran formar parte de él. Exacto. Hay que inventar algo para que se encajen de una puñetera vez y se dejen de hostias, porque la verdad es que los nacionalistas están muy perdidos en este mundo, pero bueno. Entonces, que se encaje, vale. Entonces, me construyes esto, vale, perfecto. Si puede ser incluso que me seduzcas a Portugal, bueno, ya mejor que mejor. Y hacer una península ibérica un poquito, ya te digo, a base de federación incluso, federal, lo que tú quieras, pero hacer una península ibérica unida y con unos mínimos claros, ¿vale? Que todo el mundo se adhiera, ¿no? Como que el idioma español es el idioma que nos unifica a todos, empezando por ahí, y luego ya, pues... que te abre las puertas al mundo, juntos. mientras que el catalán o el vasco te las cierra. Exacto, pero que ni en ningún caso estoy pensando en prohibirlos, ni en que no se estudie No, nada. no, prohibirlos En ningún no. caso, por favor. Pero que acepten de una puñetera vez la realidad. Es decir, que bajen un poquito ya de la nube. Que el español es el que te va a unir y es el idioma importante. Hay que recordar la frase. Por un tema instrumental, aunque sea. Hay que decirles, es el mercado, amigos, el mercado de las lenguas. Píntalo como quieras. Como les seduzca más. A los catalanes igual les tienes que hablar de mercado de dinero y a los vascos pues tendrás que hablar más bien de sentimientos, de no sé cómo convencer a los vascos, porque la verdad es que son más complicados. Pero bueno. Hablando español se hacen más negocios que hablando catalán. Exacto. A los catalanes yo creo que no hace falta convencerles mucho porque ellos ya lo hacen además. Los nacionalistas, claro. Ya te digo yo que por muy indepe que sean, cuando salen de aquí recuperan el español, pero rápido. O sea, pero lo rápido, típico rápido. Que no sé si será leyenda urbana, pero yo creo que tiene bastante verdad, ¿no? Lo de que los políticos catalanistas se ocupan de que sus hijos hablen bien el español. Hombre, ya te lo puedo decir. Hombre, y tanto, no. Sin embargo, el grueso de la población está siendo educado casi solo en catalán y está ya empezando a desempeñarse mal con el español. Correcto. Cosa muy grave. Y que les cierra muchas puertas. Hombre, pero muchísimas. Y luego te diré más. Pero es que además hay tantas contradicciones. Mira, es que de verdad, es que es hasta divertido a veces, porque eso te da, la verdad que da vidilla. Ahora se han dado cuenta que sucede una cosa que por mucho que sea, y así es, que se eduque en catalán y que se imponga el catalán hasta en el patio, ya que casi que lo intentan imponer, se han dado cuenta que al final el español sigue siendo el idioma, a pesar de todo, sigue siendo el idioma de comunicación de los jóvenes y de todo catalán, prácticamente la gran mayoría de los catalanes, al final, cuando se quieren expresar en los medios sociales, en Facebook, en todas partes, escriben en castellano y hablan en castellano entre ellos, ¿no? O sea, y no hay manera de eliminar el español por ningún lado, ¿no? No hay manera de extirparlo. Es el mercado y es producto de la historia. Hay que sacar la frase de Marx, que es la de que los muertos deciden más sobre nuestras vidas que los vivos. Es decir, los antepasados. Porque claro, es que los muertos son muchos más que los vivos. Correcto. Son muchas generaciones las que han decidido por nosotros, han decidido, muchas generaciones las que han hecho que a través del proceso histórico el español sea un idioma mundial, un idioma universal y el catalán sea un idioma local. Correcto. Porque un amigo mío me ponía que los académicos se han dado cuenta, porque no son tontos y al final viven en la calle también, se han dado cuenta de que el catalán está prácticamente condenado. ¿Por qué está condenado? Porque a pesar de todo el uso que se le da a nivel oficial, de que la escuela está en catalán, de que no hay ningún catalán hoy en día, por mucho que sea de origen magrebí, chino o lo que sea, da igual tu origen, hoy en día si vives en Cataluña aprendes el catalán por narices,
a pesar de todo ello, se han dado cuenta que al final es imposible extirpar el español de Cataluña, imposible. Claro. Y que al final el español se lo va a comer, igualmente, se lo va a comer el catalán. Y para intentar extender el catalán, pues claro, es lo de los países catalans, pues eso, si ya uniformizaron todos los dialectos catalanes para hacer un catalán oficial, correcto, pues ahora también se carga el valenciano, se carga el balear, sustituyéndolos todos por un catalán oficial. Exacto. Todos iguales. Y entonces, eso por una parte, pero es que se han dado cuenta de que al final el catalán se está convirtiendo en ¿qué en Cataluña? Te voy a explicar. Se está convirtiendo en el idioma, digamos, que uno emplea cuando haces algo medianamente serio, es decir, algo oficial, ¿vale? Algo, bueno, sea una transacción comercial, incluso si me apuras, cosas así que tú sabes que estás en un medio, digamos, no muy natural, ¿no? No muy, o sea, algo un poco artificioso, ¿no? Algo que haya un poco de oficialidad, ¿no? Y sin embargo, a la mínima que la gente se va a tomar unas cañas, que se va de vacaciones, que se relajan, que se ponen cómodos, que van a la discoteca, que van a... Entonces ya se acabó el catalán, que prácticamente desaparece. Solamente un reducto de galos ahí irreductibles lo sigue utilizando RQR en todas partes, ¿no? Que suelen ser además, pues eso, gente que normalmente tiene mucha generación de apellidos catalanes en su DNI y que son gente que viene de la Cataluña interior o gente de hijos de académicos, hijos de profesores, que ya lo tienen tan metido en la cabeza que de alguna forma, aunque sea por orgullo, RQR lo utilizan, ¿no? Y que además Félix Ovejero lo tenía estudiado, o sea, con estadísticas, la correlación entre catalanismo y personas con apellidos catalanes. Está clarísimo. Y entonces todo hijo de buen vecino que tenga un Sánchez, una Mácula, un Sánchez, un Pérez, un González, o dos, que son la mayoría de los catalanes, incluso dos. Es decir, Pérez y García son los principales apellidos en Cataluña, ¿no? Pues toda esta gente a la que se toma 2 cervezas, se les acabó el catalán, ¿sabes? Van directo al español y cuando bailan salsa en la discoteca y tal, o cuando pretenden ligar a una chica o lo que sea, se acabó el catalán, ¿sabes? Quiero decir, prácticamente queda como soterrado, o como mucho se utiliza el catañol, ¿vale? Esa especie de... Yo me acuerdo de hace mucho tiempo, o sea, la primera vez que leí, o sea, que digamos que vi expresadas ideas anticatalanistas desde la izquierda fue en una revista trotskista hace mogollón de años, luego lo he visto más veces, claro, pero ahí fue la primera vez que vi el argumento de que el catalán se utilizaba como arma de clase. Hay de los patronos, las élites y tal, habla el catalán para que no les entiendan los subalternos. Sí. Bueno, y de hecho, de ahí surgió la famosa inversión lingüística. Surgió de la izquierda, no nos equivoquemos. Surgió de la izquierda porque dijeron, y ese argumento no estaba mal dentro de cabe, de hecho cuajó tanto que por eso la tenemos. Es decir, porque dijeron a todos los hijos de inmigrantes, los famosos, claro, porque ese movimiento, ya sabes tú... Vale, ya entiendo. Ahora vais a ser igual a nosotros. Colicua, porque mira, hubo una inmigración... catalanes como... Colicua, todo viene de la inmigración de los años 40-50, ¿vale? Que vinieron mogollón de españoles del resto de España a reconstruir Cataluña, ¿no? Y a impulsarla y tal, porque Franco le dio la venada de... Bueno, la venada no. Todo tiene una razón, evidentemente. Claro, no es aleatorio, no es aleatorio lo digo en plan Cataluña. Lo digo en plan de cachondeo, ¿no? Evidentemente. Ya tenía la base, o sea, no es... La frontera con Francia, etc. Claro, tenía la geografía, tenía ya su base industrial, comercial. Idem para el País Vasco, exactamente lo mismo. Sí, claro. Para el País Vasco. Entonces, claro, ya sabes tú que, bueno, mete ahí la Pirelli, mete ahí la SEAT, mete ahí un montón de cosas súper importantes, ¿no? Y entonces todo eso, pues hacía falta pues muchísimos brazos, ¿no? Muchísimos brazos, y viene pues un porrón de gente de la España, además, normalmente la España perdedora, que es un matiz que muy poca gente hace. Los inmigrantes que vienen aquí a Cataluña, no os olvidéis que es de la España derrotada, es decir, son gente que una vez que el franquismo se establece... Pobres, desde luego. Son pobres, pero vamos, bueno, mis abuelos, una mano delante y una mano detrás. Quiero decir, son gente que venía de los derrotados, que ya eran pobres antes de la guerra civil y lo fueron más todavía después de la guerra civil, sobre todo si estaban en el bando perdedor, que era la mayoría, evidentemente, porque en el bando perdedor, si eras pobre, lo estabas sí o sí. Es decir, o bien porque habías sido comunista,
o bien porque aunque no habías sido comunista, como eras pobre, pues te jodían igual. Quiero decir, te ponían en la... Pues eso me está sonando peligrosamente parecido a Monedero, que dijo que la guerra civil fue entre los ricos y los pobres. Bueno, no es Ojo con exactamente eso, así. eso es un maniqueísmo Es un brutal. O sea, manicaísmo, es un manicaísmo, es un maniqueísmo porque, a ver, pobres, pero algo de verdad. anda que no había pobres en el bando Sí, nacional también. evidentemente, evidentemente. Pero me refiero que algo de verdad tiene en el sentido de que sí que es verdad que afectó más al final a los pobres perdedores que estaban en el bando perdedor. Es decir, les afectó totalmente, no más, totalmente a ellos, ¿no? Y Entonces, además porque mucha gente no eligió bando, la metieron a la fuerza en un bando. que es exactamente el caso de mis abuelos, por ejemplo, que simplemente eran gente de la tierra, que habían trabajado siempre para marqueses y para el marquesito de tal, el marquesito de lo otro, que se llevaban de puta madre. Además, O sea, el rollo los santos inocentes. no, y otra cosa te diré, y ahí voy a desmontar otro mito de la izquierda que es bastante estúpido, el creerse que con los marqueses y tal y cual la gente vivía mal. A mí siempre me hablaron bien de su marqués, mis abuelos. Que los claro, había que ver, la película de los santos inocentes te pone un caso muy extremo, muy... Claro, a mí siempre me hablaban de puta madre. Obvio que no todos los aristócratas son así. De hecho, me cuesta... Pero para nada. Para empezar, no aparecían por la finca nunca. Me cuesta creer... Es que me pasa un poco como... O sea, a ver, no las valoro igual, pero por comparar. Me pasa un poco como la de Bertolucci, la de Novecento. Pero, a ver, Santos Inocentes me parece mucho mejor película y mucho mejor, vamos, y mucho más digna. Pero pasa un poco eso, ese maniqueísmo, porque te presentan eso. Claro, claro, es que en Bertolucci te presenta a los fascistas en general como demonios, a los comunistas en general como santos, es que es tal cual. Pero claro, en los Santos Inocentes te presenta a un aristócrata, ¿no? Pero ya te digo, o sea, me cuesta que hubiera uno solo, así de extremo, así de cruel, así de... Es decir, lo que se equivocan mucho es decir que tú puedes, digamos, intentar desmontar y además hay un montón de argumentos, el sistema en sí, es decir, el sistema de que haya unos señoritos y que la mayor y una masa trabajando para unos pocos señoritos, que hay que repartir mejor la riqueza, vale, eso lo puedes argumentar así, pero claro, argumentarme de que el señorito, por ser señorito, ya es un facha francopantano, ya en potencia, claro, ya es un racista, ya es un cabrón, un viola niños y un pederasta y un no sé qué. Es lo que yo digo siempre y no me canso de decirlo porque es que me parece que tiene mucha importancia porque es que nos han lavado mucho el cerebro con eso. Hombre, pero es que hemos visto desde críos, tú aún tienes más años que yo, pero yo que tengo 42, o sea, es que desde crío hemos mamado con el PSOE State of Mind, que es esto del Quintana Paz, ¿no? Es el que se sacó lo del PSOE State of Mind. Pues es que a través de todo, a través de los discursos de los políticos, por supuesto, pero sobre todo el del cine, la televisión, la radio, la cultura popular, todo, o sea, cómo nos han machacado con el arquetipo del facha, que siempre es eso, el facha siempre es un tío rico, pero que es rico con trampas y con abusos, explotador, machista, racista, todo lo malo que tú vas a imaginar, y todo es el facha. Es ignorante, es fanático, y claro, y luego tienes a pimpollos, que se han criado las tetas de Zapatero, por decir, como el que encima es politólogo para Masinri, el que le llaman Harry Potter, a ver, saldrá. ¿El de Más Madrid? No, tiene mucho más nivel, Rejón. Vale. Alan Barroso. Vale. Esto que hemos repetido tantas veces de su reducción de la izquierda y la derecha a poesía y ternura contra generales asesinos. Es ese rollo, es que parece que los fachas son ignorantes, son fanáticos, esos racistas, es que todo mal, es tan obvio, es tan burdo, macho. Pero es que eso cala, Y aunque tú hables con la gente y le preguntes un poco y te dirá, hombre, no, claro, no van a ser todos tan así, es demasiado peliculero, pero de manera semiconsciente e inconsciente está ahí, y siempre que te hablan de ultraderecha, la mayoría de los que se dicen izquierdas lo que visualizan en la mente es Torrente,
el Papo de Cuéntame, el tío de los Santos Inocentes, todos los personajes típicamente fachas, el del bar de Aida, el Mauricio Colmenero, o sea, todos esos personajes... Bueno, el arquetipo que les han pintado, claro, el arquetipo. Sí, está claro. Pero es que aparte de todo esto, o sea, para retomar un poco, porque hemos hecho un largo paréntesis que ahora casi me hace que me... Bueno, eso, retomando abuelos, tal cual, ya está, ya veo que retomo el hilo. Total, que aquí en Cataluña han venido gente que evidentemente pues eran en su mayoría analfabetos, ¿vale? Gente que realmente venía con una mano de delante, una mano detrás, y que por lo tanto, digamos, suscribieron, digamos, las tesis catalanistas y tal, pues con bastante, primero, digamos, con la cabeza gacha en el sentido de, bueno, en el sentido de que, bueno, como somos ignorantes y analfabetos, esta gente sabrá más que nosotros, ¿no? Porque claro. siempre se presentaban con el rollo de, claro, porque los catalanes te dicen que odian al señorito de Madrid, pues que déjate ir el comportamiento del señorito que tenían todos los burguesitos de estos catalanes, tuvieran una fábrica o un taller de coches. Quiero decir, esa actitud de señorito la tenían todos también, de alguna forma. Ese señorito, digamos, que ellos tanto odian, es decir, en el sentido de que había esa superioridad moral, esa educación superior a los que venían. Joder, lo que decía Puyol de los andaluces, vaya tela. Exacto. O sea, ese mirarte por encima del hombro lo han tenido siempre y lo siguen teniendo, de alguna forma, los de Pro. Muchos sí. Bueno, Torra, lo de Torra ya se hizo público, lo que había escrito hace años. Hombre, imagínate. Y ya te digo yo que además, por mi condición de que yo me puedo, digamos, pasar por extranjero, ¿vale? Por la parte de mi padre que no es española, entonces a mí me tienen siempre, tanto por mi apellido como por mi nombre, como por todo, pues no me identifican como español, no pueden imaginar que tengo unos abuelos súper españoles, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo me he podido infiltrar mucho en los círculos, porque en los círculos muy catalanistas, muy indepes y de alta enjundia, sobre todo los súper educados, que entré a través de un amigo mío que tiene una educación superior muy bestia, que es doctor en filología, etcétera, y está en los círculos más altos, ¿no? De la academia, digamos, catalana, ¿no? Entonces yo me he podido infiltrar y conocer a muchísimos personajes, incluso famosos, ¿vale? De la política catalana, etcétera, en su lado más íntimo, tomando unas cervezas, ¿vale? Yeah. O sea, con mi colega. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí se sueltan. Y como a mí no me identifican como enemigo, porque me ven como el extranjero culto, entre comillas, ¿no? Bueno, y sin comillas, como el extranjero, digamos, que tiene una cierta base cultural y que se le puede hablar y que voy a entender de lo que me hablan, ¿sabes? Porque muchas veces, además, para congraciarme todavía más con ellos, me presento como gabacho, como francés, ¿vale? Bueno, claro, eso te iba a decir, porque si te presentas como italiano... No cometo ese error. Pero como francés, es que ahí está el... No cometo ese error, soy puta. Claro, es que ahí está, por eso siempre se dice que, bueno, siempre se dice, y ocurrió históricamente, que si Cataluña se independiza, al final acaba a las órdenes de Francia. Ahí está. Entonces tú no puedes imaginar cómo se sueltan, cómo se me han soltado a mí. Y entonces, claro, y ahí sale todo. O sea, lo que hay básicamente es un racismo, ¿eh? Es un racismo anti-español, así te lo digo. Ahí está la leyenda negra, porque tiene mucho más prestigio ser francés que español. Hombre, ¿dónde va a parar? Hombre. ¿España qué es? España es el fascismo, España es el oscurantismo, la Inquisición, no sé qué, el echar a los judíos, a los moros. ¿Y Francia qué es? Francia es la modernidad, la ilustración, Hombre, por favor. Es todo lo que buen catalán aspira a ser. Claro, porque Cataluña hay en plan, Cataluña, claro, la región más moderna, hay siempre la vanguardia de todas las modas. Y nosotros somos más europeos. ¿Por te crees y al final lo llevan a la genética. No es que genéticamente nos parecemos más. Ahí está, el Junqueras dijo esto. El puto gordo. Gueño. El puto gordo feo con el ojo medio cerrado. O sea que imagínate, pues que es que ese ambientillo en las altas esferas y entre ellos es que se mama. O sea, es así tal cual. Hay un racismo anti-español brutal, pero por superioridad. Es decir, porque ellos se sienten infinitamente superior al español medio, ¿vale? Infinitamente superior. Y luego lo que pasa es que tienen mil formas de disimulo
y ha adoptado o sea, el monstruo se ha sabido travestir de 1000 maneras, ¿no? Cuando la raza ya quedaba muy mal, pues cultura, lengua. Ahí está, se ha travestido ahora y bueno, y claro, y uno de los últimos trajes travestis que inventaron fue la famosa, y ahora vuelvo al hilo, la famosa, el tema del idioma, es decir, ahora me he quedado en blanco en la palabra en catalán, mira, y tanto que lo utilizo, la inmersión, la famosa inmersión lingüística, ¿no? La inmersión lingüística en castellano. De ahí viene todo, porque había que educar a esos hijos de analfabetos en catalán para que pudieran, mira que son buenos, mira si son buenos los catalanes hasta en esto, porque los catalanes nacionalistas, porque es que claro, esos pobrets hay que enseñarles porque así estarán en pie de igualdad con nuestros hijos, ¿sabes? Con los hijos de la élite, claro, de los pros, claro. ¿No? Estarán en pie de igualdad y podrán trabajar con nosotros. Claro, podrán trabajar con nosotros, que no quiere decir que nos vayan a reemplazar, ni mucho menos, porque para eso ya se han cuidado ellos de poner barreras para que el Gómez y el González no llegue, o por lo menos no llegue cualquier Gómez y cualquier González. Que llegue el que esté muy controladito, el que esté muy, claro. El que esté ya con el cerebro muy lavadito, que no me llegue cualquiera tampoco, ¿no? Y lo dejaremos llegar, pero controlado como un joystick, ¿sabes? O sea, controlado y guiado por los prohombres. No vaya a ser que nos salga ¿sabes? Un Sánchez revolucionario, ¿no? Que salgan muy controladitos todos, ¿no? Ahora caigo en que Colau tampoco es un apellido español. No. O sea, tampoco es un apellido. No, la Colau es catalana 100%. Sí, es la Colau. Además, solamente, muchas veces lo verás por los nombres, además. Es realmente... qué asco da, es que las declaraciones que ha hecho es que es como la mayoría de los podemitas que dan asco, más. Pero es que aparte la Colau tiene doble peligro, porque además de que es podemita tal y cual, con todo lo que esa ideología tiene de maniqueo y de estúpido en muchísimos aspectos, encima es bastante nacionalista catalana, pero bastante. O sea, y pertenece bastante a todo ese medio que te digo yo. ¿Cómo fue lo de...? Es una pija, no te engañes, es una pija esa tía. Fijo. ¿Cómo fue lo de echar al ejército? ¿Cuándo fue? ¿Una feria de muestras o algo así? Una cacicada que hizo ella. Porque claro, es que el ejército eso es cosa de fachas. Así que cuando te invadan... Ahora, te digo yo que si consiguiera la independencia, lo primero que haría es un ejército catalán. Entonces no le parecería mal el ejército catalán. El ejército es muy facha. Cuando te invadan, ponen los perroflautas a defenderte. Sin entrenamiento ni nada, tonta el culo. No, pero es que aparte todo eso no te lo creas. Pero si no te lo creas, y luego están súper orgullosos de sus Mossos. Se queda la galería. Ellos no son anarquistas para nada. Son anarquistas contra lo español. Cuando antes has dicho la ideología podemita, te iba a decir, no es su ideología, es el discurso de cara a la galería, es el discurso pop, es porque saben que su público aperroflautado pues ya tiene grabadas esas cosas de que el ejército es facha, de que España es facha. Exacto, pues es hipócrita, porque no, incluso es más, si lo traviesten de la Ada Colau en particular, todo eso lo traviestió de anarquismo, es decir, como ella era muy anarquista, ¿m'entens? És que jo no puc suportar la violència, llavors l'ejército representa la violència. Entonces, claro, pero tú ahora ponle un Mossos d'Esquadra. Ahí volvemos a lo de interpretar la guerra como un acto de agresividad espontánea. Sí, no, pero va más allá, Raúl, va más allá, porque encima esa tía es falsa doblemente, porque esto es un discurso estúpido, pero es que además es falso, pero es que además es falso. ¿Por qué no? Pero te digo por qué es falso, Raúl, porque si a esta tía le montas un ejército catalán, republicano, lo abraza, te lo digo. No renegaría jamás de un ejército republicano catalán, jamás renegaría de él. Nunca, pero es que ninguno de esos perroflautas que tú ves en Cataluña, ni la CUP, bueno, la CUP, algún purista, a lo mejor. La CUP es el que tenía un grupo de pop, que estuvo hablando con Escotado cuando dijo que es que el capitalismo es incompatible con la vida plena, y Escotado dice, ¿y cuándo ha habido vida plena? Y él la Ucrania de 1921, la Cataluña del 36, pero no es que hubiera vida plena, es que
se podía vislumbrar la esperanza de una vida plena, porque había bellos sueños revolucionarios y teníamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Es que son tan fáciles y tan... Eso fue, yo tengo un podcast sobre esto en mi canal. Eso fue con el gafitas el Baños. Eso fue el Baños. Eso fue con Escotado. Eso fue con Escotado. No, ya, pero Escotado se lo contradijo esto al Pedro Baños. Al Pedro Baños. Al se lo contó a Baños. Sí. Fue con Baños, porque tengo un podcast. Ya te digo, lo puedes ir a buscar en mi canal luego, si te apetece. Tengo un podcast en el cual me burlo de todo esto. Y pongo bien a Escotado y mal a Baños, claro, evidentemente. Porque el Baños Baños. Coño, vale, ahora caigo. Es que creía que me estabas hablando de Pedro Baños. Y digo, no, el Pedro Baños del militar, no. Vale, es que hay un Baños, hay un Baños de la CUP, que es muy catalán él, y se llama no sé qué Baños, y me parece que hasta nació en Valladolid. Vale, me ha dicho Baños, estaba pensando en Pedro Baños, y digo, ¿qué me estás contando? No. Es que igual no se llama Pedro, ahora que lo pienso. Igual se llama de otra manera. No, si no te has equivocado. Tú has dicho Baños a secas y yo he interpretado que era Pedro. Vale, perdona, sí, entonces vale. Pues ya te digo, eso tengo un podcast incluso de ello. O sea, me dio tanta vergüenza ajena ese discurso. Es que lo grabé y hice un podcast, tío. Porque es que fue una cosa que no pude sumamente ridículo. Fue tan ridículo ese episodio. O sea, es que tan idealista, No, es que en esa época se podía vislumbrar. O sea, ellos se agarran a una revolución que es casi imposible, pero hay que tener la esperanza. O sea, están tan idealistas, tan infantiles, por Dios. Pero es que aparte, si lo fueran de verdad, si lo fueran auténticamente, que algunos, en la CUP justamente alguno hay, de auténtico, porque la CUP son realmente unos volados. Y realmente ahí sí que hay anarquistas de verdad y tal y cual, ¿no? Pero los demás, tío, es que son hipócritas, son falsos, porque encima es que no se lo creen. Porque si tú, a la mínima que eso se independizara y si se formara república, vamos, habría ejército como en todas partes, evidentemente. Hombre, claro. Los armarían hasta los dientes si pudieran. Pero ellos tienen la esperanza de que en ese momento de vacío de poder y tal, podría prender esa revolución soñada, ácrata y de petas y arcoíris. Los huevos. Porque es que no le seguiría a nadie. Si hay alguno en la CUP... Eso es idealismo. Es que yo eso lo he visto. O sea, yo he visto porque he conocido a gente así. Y es esa ideología de agarrarse a eso que es prácticamente imposible. Sí, eso que es prácticamente imposible, pero eso es lo mío. O sea, a mí, y yo no tengo nada que ver con este sistema militarista y fascista y tal. Y no, porque lo único justo es la autogestión y lo único justo... bueno, es que incluso le dieron un premio literario a que no sé cómo será como escritora, pero como opinadora política ridícula. La tipa esta que le dio un premio literario hace poco. Que era pues eso de siempre viviendo en ocupas, así con su ideología, ¿no? La autogestión y tal. Hostia. Se llamaba. Hostia, espérate. La gente se lo cree y es en plan, hasta que no llegue ese modelo soñado perfecto, yo no quiero tener nada que ver con la política. Que es una actitud que se ha criticado desde Podemos y muy bien. No, hombre, y tanto. Pero es que, ya te digo, es que es una cosa, pero bueno, en fin, es que lo de Cataluña de verdad que es una cosa esperpéntica en muchísimos aspectos, esperpéntico. Y luego con respecto al idioma, pues por eso encajó lo de la inmersión lingüística, ¿no? Y entonces se lo creyeron y tal y cual, ¿no? Pero es que ahora llevamos 30 o 40 años de inmersión lingüística, ya son 3 o 4 generaciones que han pasado por ahí, y aún te argumentan la misma tontería. Pero es que, a ver, señores, tío, después del año 2017 y de la espantada esa que hicieron intentando proclamar la república, del cual, ¿aún os creéis que la inmersión es para integrar a la gente, tío? O sea, tío, es que vamos, es increíble, tío, que aún, primero, que tengan ellos el morro de seguir utilizando el mismo argumento, que me parece de un morro impresionante, y que luego que la gente sea tan tonta como para todavía creerlo. Pero es que te aseguro que hay gente que se lo cree todavía. Tú pides, o sea, a veces intento meter un poco el debate así, de forma muy, muy ligera, en los papás del cole y no, es que la gente dice, no, pero en perfecto castellano, evidentemente, y hablan fatal catalán, la mayoría de los que te dicen eso, te dicen, no, es que claro, el catalán hay que defenderlo a muerte, hay que defenderlo porque claro, esto va a integrar a nuestros hijos y tal y cual. Y yo pienso a veces, tío, ¿pero qué van a integrar a tu hijo a qué? Si tu hijo no va a llegar jamás a los puestos de poder de verdad, va a estar copado siempre por los catalanes de pro. ¿No ves que hace falta? Seamos honestos, o sea,
Claro. A mucha gente no le vas a hacer cambiar de idea ni argumentando ni No, nada. no hay manera. Porque hay mucha gente para la cual sus ideas, como dice siempre Armesilla, forman parte de su identidad, de su lugar en el mundo, sus amistades, o sea, Sí, cambiar sí, sus sí. ideas significaría de repente una crisis existencial. Sí, básicamente, sí. Es así de Significaría claro. pues eso, que ya es que incluso tu círculo social, tu familia y tu propia identidad, la idea que te haces de ti mismo ya es como Es que se que, es esfuma. que luego lo he entendido. Humanamente me ha costado mucho tiempo entenderlo, ¿eh? Porque ahora ya no me meto con ninguno de ellos porque he entendido. Es que, perdona, que acabo, es que me parece Sí, perdón, importante. perdón. Y es por eso que yo creo que, a ver, me pongo en mi caso como ejemplo, no es por egolatría, porque yo soy un ejemplo a no seguir en muchísimas cosas, ¿eh? Eso quede claro. Pero quiero decir que yo me veo a mí mismo que al haber sido durante gran parte de mi vida bastante asocial y de tener como, digamos, que desde pequeño he tenido una especial manía a los borregos, o sea, una especial manía a la gente que se agrupa y que todos piensan igual, todos visten igual. Y al ser eso, al ser de esa manera, digamos, tan individualista, tan un poco antisocial, pues quizá por eso puedo pensar de manera un poco más libre. Ojo, de manera un poco más libre. No quiero decir que yo no tenga sesgos, que yo no tenga obsesiones y que tal. Pero que quiero decir, o sea, esto no es una cosa que, a ver, que hay grados, ¿no? Hay grados de sociabilidad. Eso es lo que llama Rasputin sobresocialización. O sea, esto del borreguismo lo llama sobresocialización. O sea, que estás tan socializado que ya pierdes toda iniciativa propia, todo pensamiento propio, por así decirlo. Entonces hay grados, ¿no? Hay grados de borreguismo, podríamos decir. Has acabado, A, perdona. O no. a los que son más Vale. que simplemente tienen esas ideas y que no las van a cambiar por nada el mundo, pues es que esos no les vas a convencer con argumentos ni con nada. No, porque es que he descubierto, eso es lo que te quería argumentar, porque he descubierto un tema muy psicológico, pero que es así, porque lo he visto ya. Hay una parte de ellos, no todos, pero hay una gran parte de ellos que además, en esa asociación que han hecho psicológica y tal, de la entidad esta catalana, es que claro, hay que entenderlos, porque yo ahora no es que le tenga lástima, ni mucho menos, los he entendido de verdad. Los Es he que entendido de verdad. si no lo entiendes, no lo puedes combatir. Exactamente, y lo he entendido de verdad el mecanismo. El mecanismo es el siguiente. Como te dije antes, la mayoría son nietos o hijos, incluso directamente, porque hay gente de mi edad también que está en esta fase psicológica de identidad, digamos, tal. Ahora te explicaré. El tema es que, claro, la mayoría vienen de gente analfabeta y de capas muy bajas, ¿vale? Y entonces la identidad catalana la asocian con esa mejoría que han tenido en lo material, pero que es una mejoría material que habrían conseguido aquí en Cataluña, se habrían emigrado a Francia, a Alemania o a cualquier otro lugar. O sea, no es especialmente porque Cataluña les ha dado algo, pero ellos en su cabeza han asociado que Cataluña, y además esa frase me la han dicho muchas veces. La mentalidad del inmigrante agradecido, pero ya no agradecido. Es que Por utilizar otra vez el prefijo sobreagradecido. O sea que correcto. exagerado. Y eso Exagerado, pero exageradísimo. se ve en Bertrán Endongo, el negro de Vox. Se ve que, o sea, que tiene razón en muchas cosas. Sí, tiene razón en muchas cosas. Sí. Pero es que se pasa de rosca. Se pasa de rosca porque él agradece a España, pero lo agradece de una manera servil. Exacto. Yo no me puedo quejar de nada de España porque yo solo tengo agradecimiento para España, pero macho, o sea, no seas tan humilde que acabes siendo sumiso. O sea, no, macho, si eres ciudadano español, tienes derecho a quejarte de España como cualquier otro español, coño. No hay, es que cómo le puede hablar mal de España, yo solo agradecimiento por... Joder, y ahí diciéndoles a los africanos, a los otros, pero y vosotros, yo qué sé, otros inmigrantes africanos que se quejan de España y dicen, pero ¿y vosotros qué decís? Ay, ¿y cómo estabais en África? ¿Cómo estabais en África? Ahora tanto quejaros de España. Aquí estáis 1000 veces mejor, tal. Hombre, es que se pasa de rosca, claro. Eso ya es sumisión. Exacto. Es exactamente el mismo mecanismo. Estaría bien que llamaran tío Tom, pero no es en sentido de racista, sino de... Sí. O sea, el sentido tío Tom del inmigrante, eso, el inmigrante tan agradecido que es, pues eso, que es servil. Ahí como... Sí, no, que al final, no, incluso te diré más, al final queda hasta ridículo.
Claro, que es ridículo. Es que ya solo le falta, yo qué sé, a cada español que ve por la calle decirle gracias, gracias. No sé, es que... Sí. Al final es caricatura. Ya puesto esa rodilla, y dice, gracias. Él se tendría que dar cuenta que primero de todo se lo tiene que agradecer a sí mismo, a su talento personal y a su bien hacer, el haberse integrado también. Para dejar embarazada a una española. Claro, bueno, el haberse montado también, el haber tenido el arte, yo qué sé, la suerte. Pero bueno, consiguió la nacionalidad dejando embarazada a una española. Bueno, como lo haya conseguido, pero el caso es que ese chaval, por ejemplo, se maneja muy bien con el idioma, ¿verdad? Para ser un extranjero, ha conseguido trepar. No, el tío es inteligente, pero es que está desperdiciando ese potencial. Exacto. Agradecelo primero a ti mismo y luego ya, pues si quieres, en segundo lugar al país que te ha cogido, pero no hace falta... Una vez que eres ciudadano español y que encima llevas aquí viviendo mucho tiempo, hablas perfectamente el idioma, ya está bien de agradecer, que ya eres... No agradezcas, ya exige también como otros ciudadanos, claro que sí. Exígele al gobierno. Y aquí pues pasa el mecanismo psicológico es exactamente el mismo, o sea, la gente viene de abuelos o de padres súper humildes, súper ignorantes, súper así, o sea, lo digo de buen rollo todo, porque mis propios abuelos eran así, o sea, que nadie me malinterprete. Quiero decir, de analfabetos y tal, buena gente, y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, pues ellos tienen un agradecimiento ahí brutal al amo catalán y al catalán y al buen Jordi Pujol, que nos ha acogido y que nos ha dado trabajo y que me ha dado de comer y que me ha dado una educación en catalán que me ha servido además para tener un trabajo mejor que mis padres. Y claro, hay un agradecimiento ahí brutal, hay como un lío. Entonces, claro, a esa gente no le toques la identidad catalana, no se la toques porque es que son capaces de matarte. Claro, no, es que ahí ahí está claro, ahí es algo... Porque ellos han ligado su personalidad, su yo, lo han ligado a la identidad catalana. Claro. Y al idioma catalán. Es decir, entonces hay una ligación tan grande y además encima que los listos catalanes independentistas de alta cuna, de gente con educación y gente con inteligencia, se han dado cuenta hace muchos años de ese fenómeno y lo refuerzan, evidentemente. Claro. Lo refuerzan y lo halagan y lo premian. Claro. ¿Vale? Es lo importante. Y entonces eso te explica a Rufián, por ejemplo. Eso explica perfectamente la figura del Rufián. Es decir, lo han premiado. Es el buen catalán, el buen nieto de inmigrante. El tío Tom. Exactamente. Entonces lo han premiado con un buen puesto, con un buen sueldo y con la fama. Claro. Era el esclavo privilegiado por el amo. Que te voy a decir una cosa, que al Rufián le estoy viendo evoluciones que ya me parece que está empezando a madurar el chaval y no sé yo si acabará siendo el peor enemigo que van a tener interior, ¿eh? Yo le sigo oyendo demasiadas chorradas. Sí, pero ya últimamente ha tenido pequeños discursos pequeños derrapes que a mí me han gustado, es decir, está empezando a derrapar un poco, pero bueno. En fin, no creo que derrape del todo por no perder su sueldo y su fama, etc. Le dedicamos este podcast a Rufián y le encomendamos a alguna virgen o algún santo a ver si se redime. Por ejemplo. A la Virgen del Pilar, coño, a la Virgen del Pilar. A la Virgen del Pilar, coño. Y que además la tengo aquí, al lado. Además la tienes tú aquí al lado, correcto. Hostia puta, sí, tanto. A 10 minutos tengo yo la Basílica del Pilar. Sí. Pues nada, ¿quieres que pongamos punto y final o qué? Sí, lo decía por eso, porque yo me iba a cenar. Correcto. Y porque ya hemos tocado muchos temas y ha quedado ya ha quedado genial. Soy muy completito el podcast. Y tanto. Yo, mira, déjame que salude a todos mis oyentes y que los invite a un próximo podcast y que te agradezca a ti, Raúl, por haber participado, porque la verdad es que ha estado genial. Raúl, el equidistante. Gracias a ti por invitarme. Ha estado muy agradable y muy interesante. Y bueno, ir a visitar a su canal, que está muy interesante también. El equidistante. El equidistante. Pues nada, venga, un saludo a todos.